Venid, venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queridos amigos radioyentes, buenas noches a todos. Una semana más estamos en el programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Les habla José Antonio Revuelta, conduciendo el programa, como habitualmente, y acompañado, pues como siempre, de Óscar, que está aquí dirigiendo todos los aparatos electrónicos. Buenas tardes. Y con Marisa también. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, pues bienvenidos y pues vamos a continuar, como venimos haciendo en semanas anteriores, pues profundizando en todos estos mensajes que vienen del cielo, que son mensajes de Jesús, mensajes de la Virgen María, a través de este libro que se nos ha dado, ¿no?, editado ya hace 3 años y que cada vez pues está alcanzando más difusión, que cada vez pues vamos teniendo más noticias, ¿no?, pues de muchísimas gracias que se están recibiendo a través de la lectura de este libro, y cosas muy bonitas, ¿no?, que algún día pues también yo creo que haremos un programa pues de testimonios, ¿no?, de todos los dones y gracias que se reciben a través de estas palabras, ¿no? Y lo que intentamos pues desde este programa pues es difundir, facilitar, que sea conocido y que pueda llegar pues a muchos corazones, a muchas personas y ayudar a mucha gente a amar más al corazón de Jesús y al corazón de María. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro primer mensaje del día de hoy. Hoy anticipo que son mensajes también muy importantes, muy profundos también, proféticos, y que yo creo pues que van a tener también mucho interés para todos los que los escuchen, ¿no? El primer mensaje es del 20 de agosto del año 2003 y es de la Virgen María. No te digo fechas determinadas, pero esto está para sucederos. Los hombres estaréis en tal violencia unos con los otros, que habitarán entre vosotros los espíritus del mal y se confundirán con vosotros. Mira, muchas muertes que tienen lugar ahora en vuestra patria son fruto de posesiones diabólicas de espíritus inmundos. El espíritu inmundo posee de tal manera a la persona que la hace ser asesino con su hermano, con su novia, con su amante, con su nuera, porque él es asesino. María, pero también estarán los espíritus del bien. Sí, pero para eso hará falta estar en gracia de Dios. ¿Y quiénes lo estaréis, hijos míos? ¿Quiénes de entre vosotros estaréis en gracia de Dios para que así pueda habitar en vosotros el Espíritu? ¿Quiénes? Será difícil, mas yo confío en vosotros. Por vuestro lado, si permanecéis en gracia y perseverando en la oración, actuará el Espíritu del bien, salvando a vuestros hermanos de las garras del malo, luchando contra ellos si es preciso. Mirad, algunos incluso intentarán mataros y no lo lograrán, defendidos como lo estaréis por los ángeles. Sí, hija, pero esto necesitará mucho apoyo, mucho trabajo. No os lo imagináis. Os empezaréis a meter en ello sin daros cuenta, como ya lo estáis haciendo ahora. Vuestro país ya está en guerra. Del pie de guerra ha pasado a la acción en la batalla. Necesito proveeros con las armas del Altísimo para lanzaros a luchar encarnizadamente en ella. Yo no mando a los míos a algo que no saben, ni a una muerte cierta. Yo les mando a algo para lo que les he preparado con anterioridad, de lo que obtendrán la vida. Oh, mi corazón sufre mucho por las divisiones que tenéis dentro de la misma Iglesia. Mirad cómo os miráis con recelo. También recelan de vosotros, como vosotros receláis de ellos. Admitíos mutuamente. Es dolor para mi corazón la división que existe entre la Iglesia en el suelo de vuestra misma patria. Por eso le es también más difícil triunfar al bien. Si todos permanecierais unidos en su amor, agradeceríais a Dios los diferentes carismas, no estaríais enfrentados por ellos,
Porque dice Jesús que es una hora terrible. Sí lo es. Qué miedo, hija. Para los que no viven en gracia de Dios, que es la mayoría. A esos aún un niño les ganará en confianza. En su desesperación se asirán a vuestro cuello. Vosotros solo les tenéis que decir: convertíos y estad en gracia. Si no quieren tomar ese camino, dejadles, abandonadles, aun en sus gritos de desesperación. Sí, si quieren, invitadles a estar con vosotros, a cambiar de vida, reformándose, viviendo según Cristo, de lo que vosotros sois ejemplo, sin vanas palabras, solo que os miren y vean. Pero para eso muy de Cristo, ¿de acuerdo? Y les vendrá la conversión y el cambio de vida, y con él la paz y la eternidad. Mirad, necesito de vosotros que seáis la piedra fuerte a la que se pueden asir en medio de la corriente. Sí, los cristianos de otros tiempos pensarán: ¿cómo había tan poca fe? Eso es para el tiempo de hoy. Se acabó la fe en vuestros días. ¿Por qué? Porque se acabó el amor. Los santos de los últimos tiempos forman una unidad, por lo parecido de su suplicio. Jesús pensó que en este momento de desolación, su pasión sería lo que os alcanzaría la fuerza de la perseverancia final, y decidió emprenderla con más brío si cabe, deseoso de llevarla a cabo para alcanzaros a vosotros méritos y que lo pudierais sufrir también por él. Terrible día para España. ¿No querréis vosotros salvar antes de día a cuantos más podáis? Porque en el día terrible muy pocos serán los que puedan venir a mí, y acudirán a vosotros desesperados. Salvad, habed salvado una muchedumbre de almas antes de que llegue el desastre. Decidles que sin vivir en gracia no se puede hacer nada. En el día terrible, como no estéis en gracia. Estad en gracia y perseverad. Bueno, pues este mensaje que acabamos de escuchar es realmente un mensaje profético, como decíamos al inicio del programa. Es un mensaje, como todo mensaje de profecía, que es Dios nos habla a la sociedad, pues es un mensaje que denuncia la situación de nuestros días, la situación de nuestra sociedad, y sobre todo, yo creo lo más importante es que nos explica en qué momento estamos viviendo para que nos despertemos. O sea, este es un mensaje de atención pues muy importante, porque tenemos que terminar de entender que este no es un momento cualquiera, como otras veces pues ha ido ocurriendo en la historia de la humanidad, ¿no? Que siempre pues ha habido momentos de guerras, momentos difíciles, de revoluciones, de hambre, de situaciones convulsas, pero este momento es un momento, diríamos, distinto, y es distinto por la maldad y por el mal, ¿no? que se ha ido extendiendo entre toda la humanidad, y tal vez lo que mejor lo define es la apostasía. O sea, es esa frase tan tremenda que nos está diciendo la Virgen, dice: se acabó la fe en vuestros días. O sea, desde que viene Cristo hasta ahora, en estos 20 siglos de historia de la Iglesia, pues la Virgen nos está diciendo esta frase tremenda, dice: se acabó la fe en vuestros días. Porque además la apostasía es lo peor que hay desde el punto de vista de la fe, porque es renegar de aquello que ya se conoce. O sea, no tiene nada que ver pues esa situación, ¿no? de los paganos, ¿no? Que desconocían totalmente lo que era el verdadero Dios, lo que era la salvación de Cristo, y vivían pues en la ignorancia, ¿no? De sus ídolos, de sus sacrificios. Pero ahora no, ahora es una situación totalmente opuesta, ¿no? Es la de esa sociedad que, habiendo sido cristiana, habiendo sido desarrollado y creado cristiana, pues llega un momento que reniega totalmente y persigue la fe, como está sucediendo en nuestros días, ¿no? Se acabó la fe en nuestros días, ¿no? Y en otro momento pues nos dice la Virgen, dice: los cristianos del futuro se maravillarán diciendo cómo había tan poca fe, o sea, cómo en ese momento había tan poca fe, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos dice la Virgen? Dice: pues ¿qué ha ocurrido? Pues se acabó el amor. O sea, cuando se acaba el amor y hemos dejado entrar al pecado, ¿no? Y el pecado mata el amor. O sea, cuando entra el pecado, cuando uno cede al pecado, entonces ya entra la oscuridad, todo se vuelve confuso
y todo muere y lo primero que muere es el amor. Y sin amor la fe pues ya termina de desaparecer en esa confusión. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es muy importante, ¿no? Reconocer este momento. O sea, este no es un momento, como decíamos antes, cualquiera, es un momento que está predicho en la Escritura, porque es muy importante, o sea, es un momento especial, un momento muy difícil. En la Escritura, bueno, pues el propio Jesucristo habló muy extensamente de estos últimos tiempos. Los profetas también tienen muchos textos donde hablan de este día, ¿no? Del día terrible, ¿no? Como lo menciona aquí la Virgen. Entonces, pues este es un momento que tenemos que entenderlo, ¿no? Porque si no, difícilmente vamos a poder actuar y obrar en consonancia, ¿no? Entonces es un momento pues difícil, por esa falta de fe, por esa abundancia de pecado, por esa confusión, ¿no? que domina también en la sociedad, incluso en la Iglesia en muchos casos, ¿no? También esa confusión también se ha introducido, ¿no? En la doctrina hay mucha herejía, ¿no? que está también introducida dentro de la propia Iglesia, pero también es un momento, y eso es lo importante, pues de grandísimas gracias, ¿no? De gracias muy grandes, que muchos santos, cuando hablaban de los últimos tiempos, decían que hubieran deseado haber vivido este momento, incluso aunque es un momento muy difícil, pero es un momento también de grandes gracias y de grandes santos, ¿no? El propio San Luis María Griñón de Montfort, que lo describe muy bien y habla muy bien de esto, pues también lo dice, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús también. Bueno, no sé vosotros si queréis. Yo cuando meditaba este mensaje, José Antonio, se me venían a la cabeza dos cosas, ¿no? Una, la actitud de la gente al leer o al escuchar este mensaje o al leerlo, ¿no? Si tienen nuestros oyentes el libro y poder leer este mensaje. Es un mensaje duro y yo creo que puede llamar a dos tipos de actitud. Una, sobre todo pienso yo que gente que ya es creyente, que no es incrédula, que pueda llegar a creer que esto puede estar pasando, ¿no? Bueno, hay que leer, como decías, el Apocalipsis y tantos textos de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento fundamentalmente, bueno, y del Antiguo Testamento en el que se dice, ¿no? Y puede que la actitud de estas personas que pues creamos puede llegar a ser incluso de miedo, ¿no? Porque claro, el mensaje es duro, ¿no? Dicen: la desesperación se asirán a vuestro cuello. Vosotros solo los tenéis que decir: convertíos y estad en gracia. O sea, el mensaje entero puede llegar incluso a dar miedo a la gente que ya creemos, ¿no? Quizás a las personas que no creen, pues puede ser que se lo tomen con incredulidad y no lleguen a creer, ¿no? Pues a mí me gustaría decir para este tipo de, también un poco el mensaje de esperanza, ¿no? Para las personas que creemos en esto y que vemos e intuimos lo que se nos puede estar viniendo encima. Pues un mensaje de esperanza. En primer lugar, tendremos a nuestra madre cerca, ¿no? Se me venía mucho a la mente, fíjate, la frase de Juan Pablo II: no tengáis miedo, ¿no? No tengáis miedo, porque al fin y al cabo, por mucho que tengan que venir, y después Jesucristo también lo decía: cuando veáis que todas estas cosas están empezando a pasar, no tengáis miedo, ¿no? Estad alegres y contentos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Va a ser un momento precioso, va a ser un momento terrible, pero va a ser un momento muy bonito, precioso, de salvar un montón de almas para el Señor, almas que en este momento no quieren ni siquiera oír hablar de Dios, porque efectivamente pues estamos en un momento en el que la fe se ha perdido, pero en ese momento pues va a haber mucha gente que recurra a nosotros y va a ser muy bonito. Sí, a mí hay una cosa que yo quería remarcar porque me parece importantísimo, porque bueno, dicho lo anterior del momento que estamos viviendo, realmente la pregunta es: ¿y cómo tenemos que vivir este momento? O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder pasar a través de esta situación? Bueno, y aquí, yo primero hay una cosa muy importante, y es que aquí la Virgen María es la capitana y es quien dirige el combate contra Satanás, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí nos lo está explicando, ¿no? Y además esto ya está dicho también incluso en el Génesis. El Génesis ya anticipa esta situación cuando dice: y la mujer, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y la Virgen está haciendo ahora realidad esta profecía que viene desde el Génesis. Es ella quien está en primera línea de combate y lo que está haciendo es organizar un ejército realmente. O sea, ella está pues suscitando pues lo que está haciendo pues desde este libro con estas palabras, que es suscitando conversiones y formando almas para que luchen. ¿Y cómo luchan? Pues como nos explica a continuación.
dice que es muy importante que, primero, que nos convirtamos de verdad, que estemos en gracia, para que realmente seamos esa piedra fuerte, como nos dice ella misma, ¿no? Que seamos la piedra fuerte a la que se puedan asir en medio de la corriente. O sea, este no es un momento, nos está diciendo es a los cristianos, nos está diciendo, este no es un momento de mediocridad, es un momento sino de santidad y de la santidad más grande que ha habido en toda la historia de la Iglesia. Es algo que nos está llamando y también ella nos va a guiar y nos va a dar las gracias necesarias para poderlo hacer. Hablábamos en otros programas de la consagración a su corazón inmaculado. Ese es un medio, es el medio que nos está dando para que podamos hacer esta tarea que si no de otra forma sería inviable, no sería posible. Entonces nos dice que estemos fuertes espiritualmente, tenemos que estar en gracia, tenemos que estar muy preparados porque esas son las armas que nos está dando para este combate y para poder salvar a nuestros hermanos. O sea, aquí yo tenemos que ser conscientes cuando va describiendo esta situación de apostasía, lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, que nuestro papel y nuestra respuesta va a ser determinante en la salvación de muchísimas almas, muchísimas. Y por tanto, solo si nosotros estamos fuertes espiritualmente, vamos a poder responder a este momento y a esta llamada que nos hace la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo creo, como decía Óscar, pues es un momento impresionante, un momento muy bonito, un momento de realmente de ser verdaderamente cristiano y de no dejarse atemorizar ni llevar por esta sensación de todo está muy mal y se ha perdido la fe, ¿no? Al contrario, entendamos este momento y lo que significa esta apostasía general para a su vez prepararnos, ¿no? Con María, y eso es fundamental, con María de su mano, con mucha humildad y a través de la vivencia de los sacramentos de la oración, pues para combatir, ¿no? en este combate, ¿no? Bueno, podríamos decir más, pero vamos a continuar porque nos van a decir más cosas, ¿no? El siguiente mensaje es de Jesús y es del 13 de marzo del 2004. Sí, hija mía, y donde vuestros hermanos os necesiten. Ayer escuchabas una parte de la cuestión, conoce ahora el resto. Sabes que vuestros hermanos se reconocen por no pensar más que en sí mismos. No sed así vosotros, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Oh hija mía, ¿qué les ha hecho el corazón de Jesús? Mirad, muchos me odian hoy día. Ayer escuchaba voces que clamaban a mí, hoy escucho terror. Atruenan mis oídos la voz de sus odios hacia mí, sus odios a Dios. ¿Dónde están esos samaritanos que les iban a ayudar a entender el sufrimiento? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis, oh cristianos, que os refugiáis en casa temiendo vuestros temores? Salid a la calle y dad testimonio de mí. ¿Sabes, hija? No me conocen, por eso me odian. Oh Dios mío, y muchos no volverán a mí. No te derrumbes, hija, te necesito, os necesito a todos. Necesitaría un ejército que diera testimonio de mí, sin mentir, sin aspavientos, con amor y con dolor, sufriendo con ellos, compadeciendo en su sufrimiento. Llegará Semana Santa, qué buen momento para unirse con su Cristo. Hermosa Cuaresma si se ha sufrido conmigo. Invitadles a resucitar conmigo. No saben qué hacer. No sabéis qué hacer, hijos míos, están confundidos, no encuentran respuesta. Vosotros la tenéis, dádsela. Jamás nadie confió en el Señor y quedó defraudado. Oh, qué momentos más duros, Jesús mío. Sí lo son, y más que os están por venir, cuando a todos os cubra el mar del dolor, y llegará por los tobillos, por la rodilla, hasta por el cuello, y hasta algunos ahogarse en él. No seáis esos vosotros, venid conmigo, encontradle un sentido a todo esto. Habrá muchas aves de rapiña que se aprovecharán de sus hermanos en estos momentos de debilidad. Aprovechaos vosotros, pero para llevar la gente a Dios. Aprovechad para no ser esos buitres, sino esos ángeles que les pondrán en contacto conmigo. Yo no sé rezar, os decía ese niño ayer. Enseñadle, enseñadle. Pretenderán buscar en el sentimentalismo la solución. No está ahí, no está ahí. Oh, al pueblo español, no se os engaña, no se os engaña. Sabéis que el bien está en los valores nobles, altos. Os viene de raza. Lo que ocurre es que lo habéis olvidado. Recordádselo. Recordádselo. Poned lo mejor de vosotros mismos, yo pondré el resto. Enseñad al pueblo, a vuestro pueblo,
los valores morales auténticos. Gritad bien alto la única y verdadera devoción. Conducid a la gente a la Eucaristía. Propagad mi devoción. Moved a las gentes, a la familia entera a rezar un rosario por la paz. Sí, lo quiero. Propagad mi devoción. Habladles, hijos, lo han olvidado, de la verdadera devoción para los siglos. Habladles de la Eucaristía y de María. Salid a dar al mundo razón de vuestra esperanza. Bueno, también palabras pues muy fuertes en este mensaje que siguen pues un poco la línea de lo que estábamos meditando en el mensaje anterior. Hay una cosa también para aclarar el contexto. Este mensaje en concreto es del 13 de marzo del 2004, que es justo 2 días después del 11 de marzo del 2004, que es cuando se produjo el atentado en Madrid, ese atentado en los trenes, en 4 trenes, donde murieron 100 y pico personas, donde hubo cientos de heridos y donde, bueno, en las notas explicatorias, pues dice que Marga fue al hospital y fue a visitar a esos heridos, ¿no? Y por eso, bueno, pues va hablando un poco Jesucristo de esos comentarios, ¿no? De cuando le van echando la culpa, ¿no? Porque dicen que primero le rezan, pero a continuación le echan la culpa de por qué, ¿no? Ese odio a Dios, porque no se entiende el mal, ¿no? ¿Por qué lo permite Dios, ¿no? Eso que tantas veces pues hemos escuchado, ¿no? De cuando cada vez que sucede algo, ¿no? Pues esa reclamación a Dios, ¿no? ¿Por qué permite Dios que haya un atentado y mueran 100 personas y haya 1000 heridos, ¿no? ¿Por qué lo permite, ¿no? Y claro, al final es decir, este mal no es Dios que lo produce, es el hombre el que lo produce. Y Dios es quien nos ayuda, ¿no? Y de hecho este mensaje pues va en esa línea, ¿no? ¿Y qué nos dice Jesucristo, no? Pues nos dice, ¿dónde están los cristianos para dar amor? ¿Dónde están los cristianos que iban a ayudar, ¿no? Los samaritanos, ¿no? Que iban a compadecer ya con sufrir, ¿no? Hablar del amor de Dios, ¿no? Y claro, nos está diciendo, tenéis que salir, o sea, no podéis, el cristiano hoy día no puede permanecer pues encerrado, refugiado en su casa, tiene que salir a la calle y dar testimonio. Y esto pues me recuerda mucho lo que nos está pidiendo el Papa Benedicto XVI con este año de la fe. Básicamente el año de la fe pues es el profundizar nuestra fe, pero sobre todo, y se lee muy bien en el documento donde él explica lo que quiere para este año, es que seamos testigos de nuestra fe, demos testimonio de nuestra fe, ¿no? Y aquí, pues Jesucristo nos está llamando a esto, nos está diciendo que demos ese testimonio, habla de esta situación concreta, pero aplicable también pues, a cualquier momento y a cualquier circunstancia, ¿no? Donde hay un sufrimiento, donde hay alguien que lo está pasando mal, donde hay alguien que le ha ocurrido lo que sea, pues dice, ¿dónde están los cristianos samaritanos que tenían que ayudar, ¿no? Y claro, cuando los cristianos no hacen acto de presencia y el amor no hace acto de presencia, pues lo que ocurre es que triunfa el mal. O sea, el mal en realidad es la ausencia de bien, porque cuando el bien está presente, pues el mal queda destruido, queda derrotado. Pero claro, cuando el bien se omite y desaparece, pues el mal es el que reina, ¿no? Qué pena, José Antonio. Es verdad que poco se conoce a Dios, ¿no? Yo recordaba, meditando este mensaje, muchas conversaciones que he tenido con amigos míos, seguro que os ha pasado a vosotros, y seguro que le ha pasado a más de algún oyente que nos esté escuchando, ¿no? Pues conversaciones con personas que no creen, lo que se malinterpreta a Dios, ¿no? Que no se le conoce nada, ¿no? O sea, este grito que hace Jesús, dice, sabes, hija, no me conocen, por eso me odian, ¿no? Qué horror, qué mal, cómo tiene que estar sufriendo Jesús al darse cuenta, porque claro, cuando a uno, o sea, yo animo a nuestros oyentes a hacer esa reflexión cuando nos malinterpretan lo mal que lo pasamos, ¿no? Porque dices, es que, pero si en realidad yo no te he dicho eso y lo pasamos muy mal, pues Jesús se tiene que sentir fatal, ¿no? Porque Dios no es, ni muchísimo menos, es muy, muy alejada la idea que tienen
que se tiene hoy en día de Dios, ¿no? Ese Dios que castiga, que está buscando buscarnos las cosquillas a la mínima de cambio y demás, ¿no? Dios es amor, y también se malinterpreta también esta frase de Dios es amor, ¿no? Y después me he querido fijar, José Antonio, en una frase que dice: jamás nadie confió en el Señor y quedó defraudado. No sé por qué hoy, con estos mensajes en este programa, pues siempre he encontrado un mensaje de confianza, ¿no? Y yo creo que es un guante que lanza Jesús a nuestros oyentes con esta frase, ¿no? Jamás nadie confió en el Señor y quedó defraudado. Parece como si le quedara por decir a Jesús: os reto, ¿no? Es como si nos echara un guante, ¿no? Dice: confiad en mí, os reto a confiar en mí, ¿no? Y se me ocurría pensar pues en tantas personas pues que lo están pasando mal, ¿no? Enfermos, ¿no? Yo animo a los oyentes que puedan estar escuchándonos, que tengan algún tipo de enfermedad y estén sufriendo por ello, pues animo eso, a que recojan ese guante que nos echa Jesús en este mensaje, ¿no? El guante de decir: confía en mí, prueba, haz la prueba, solamente una prueba, ¿no? Anímate a confiar en Él una sola vez y veréis las maravillas que hace Jesús en nuestras vidas cuando confiamos en Él, ¿no? Si estamos enfermos, si ha llegado el sufrimiento en nuestras vidas y si estamos desesperados con algo que nos está pasando, ahora con tanta crisis, ¿no? Puede haber mucha gente desesperada. Animo a nuestros oyentes, creyentes o no, a que recojan ese guante de Jesús y a que confíen plenamente en Él, aún incluso sin creer, ¿no? Y verán maravillas en sus vidas. Sí, yo también me he fijado en esa responsabilidad pues salvífica que nos está diciendo a nosotros, ¿no? Y eso nos toca a nosotros, ¿no? Los que creemos en Él y los que le conocemos, ¿no? Cuando nos dice que seamos ángeles, ¿no? Ángeles para los que nos rodean, ¿no? Qué misión tan bonita, tan pues que nos puede hacer tan felices además, ¿no? Porque cuando uno hace el bien, pues se llena de alegría y de felicidad, ¿no? Y sobre todo, yo creo que aquí pues nos recuerda lo que tal vez es lo más central de todo el libro, ¿no? De todos estos mensajes, que es la verdadera devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y aquí casi nos grita, ¿no? Nos dice, sí, lo pone con exclamación, ¿no? Enseñar al pueblo los valores morales auténticos, gritar bien alto la única y verdadera devoción, conducid a la gente a la Eucaristía, propagar mi devoción. Dice, lo quiero, ¿no? Esa frase, ¿no? Que es como un mandato, ¿no? Lo quiero con toda mi fuerza, propagad mi devoción. Hablarles, hijo, lo han olvidado, la verdadera devoción, hablarles de la Eucaristía y de María, que de nuevo vemos los dos pilares que hablamos también en programas anteriores, ¿no? Que es la Eucaristía y la Virgen María. Son los dos pilares para este momento, que son los que realmente el camino seguro de salvación. Y desde luego la Eucaristía es es donde tenemos la fuerza y donde le tenemos a Él. Por eso es tan importante, porque la Eucaristía es Él vivo, realmente, verdaderamente, que nos alimenta, que nos contempla, que nos da fuerzas, que nos ilumina. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer llenarnos, ¿no? Llenarnos y salir a la calle, que salir a la calle, pues es eso, es ir a nuestros amigos, es ir a nuestra familia, si hace falta, pues es ir al hospital, pero es no perder una oportunidad para hablar del amor de Cristo, de su presencia en la Eucaristía, ¿no? Y nos lo pide, dice, solo nos tiene a nosotros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quiénes van a ser los samaritanos? ¿Quiénes van a ser los ángeles? Pues no van a aparecer misteriosamente, somos nosotros los que tenemos que, para esa misión nos ha llamado y para eso nos habla y nos da este libro y nos da estos mensajes, ¿no? Para que vayamos y no nos quedemos, pues eso, en esa mediocridad, ¿no? De, bueno, yo soy bueno, ¿no? Que muchas veces lo decimos, ¿no? Bueno, si yo soy bueno, ¿no? El buenismo. Este no es un momento para ser bueno, es un momento para ser santo y para ser un héroe del amor, ¿no? Y estar enamorado de Cristo y llevar a Cristo pues por todos los sitios y proclamarlo, ¿no? O sea, con sencillez, con humildad, pero con muchísimo ardor, ¿no? Es decir, que Cristo nos ama, me ama a mí y sé que y me fío de su amor y confío en su amor, ¿no? Me ha gustado además ese recordatorio para España, pero que vale para toda Hispanoamérica, por al fin y al cabo, pues España e Hispanoamérica pues han estado unidos, ¿no? Y han sido lo mismo durante muchísimo tiempo, y esos verdaderos valores, ¿no? Que dice que están en España,
pues están también en toda Hispanoamérica, por tanto pues yo creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Y qué bonito que nos recuerde nuestros cimientos y nuestra tradición, ¿no? Que el verdadero bien pues está ahí, ¿no? En esos valores, ¿no? Y que no nos engañe nadie, ¿no? Que no nos engañe, ¿no? Bueno, después de eso tan intenso vamos a hacer este pequeño intervalo musical y continuamos. Bueno, continuamos en esta segunda parte, después de, bueno, pues estos dos mensajes tan intensos que escuchábamos, ¿no? De tipo profético y de últimos tiempos. Y ahora, pues, en esta segunda parte yo me gustaría comenzar, tal vez, pues hacíamos referencia un poco que esto de los últimos tiempos, pues que está en la Escritura, o sea, que realmente en la Escritura se habla muchísimo de ello y que no es algo nuevo que haya aparecido así de repente, sino que ya desde muy antiguo está, o sea, tanto en lo que es Antiguo Testamento,
cuando se habla del día de la ira, del día del Señor, del día terrible, con ese mismo lenguaje. También Jesucristo nos habla en el discurso escatológico recogido por San Mateo, Lucas y San Marcos, pues también va anticipando un poco, por supuesto, aquí lo primero que hay que recordar es que la fecha no se sabe, o sea que esto ni la vamos a saber tampoco, o sea que por ahí no hay... Y malo que se sepa, ¿no? Y malo, efectivamente, o sea que el Señor nos conoce y precisamente por eso, pues lo primero es que la fecha no se sabe más, porque dependerá de muchas cosas y es de su providencia. Al final el Señor del tiempo es Él y Él es el que sabe lo que conviene, ¿no? Pero dicho esto, sí es cierto que Jesucristo en su discurso escatológico de los últimos tiempos lo que nos habla es de los signos que rodean, que anticipan este momento, ¿no? de esta manifestación del Señor, de esta parusía en este final de los tiempos. Y en eso sí que tenemos la obligación como cristianos pues de conocerlo y de escudriñar o estudiar o meditar pues todos estos signos para ir entendiendo en qué momento estamos, ¿no? Y sí es cierto pues que por muchos sitios y de distintas formas, bueno, pues cada vez van llegando como más síntomas pues de que estamos en este momento especial, tal vez preludio de este fin de los tiempos, ¿no? Yo ahí también para que vayamos conociendo un poco pues qué es lo que dice la Escritura, había seleccionado, por ejemplo, en San Pablo, la segunda carta a Tesalonicenses, que es un clásico, ¿no? Porque toca este tema, y él también pues explica, ¿no? Complementa un poco lo que ya está en los evangelios, y dice, él habla, bueno, pues si había cierta alarma, ¿no? En esta comunidad, de si ya era inminente, ¿no? Y entonces él explica, dice, bueno, para que no os alarméis ni por revelaciones ni por rumores, de que nadie os engañe, porque primero, y entonces les dice, primero, o sea, antes de que se produzca todo esto, ¿no? De la parusía, primero tiene que venir, y señala dos aspectos, ¿no? Que se tienen que cumplir antes de que se produzca la parusía. Y entonces dice San Pablo, esto está en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, ahí se encuentra. Pues dice, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios. Bueno, pues aquí tenemos dos signos muy importantes, ¿no? Y uno, curiosamente, pues era el que comentábamos en el mensaje anterior, que es la apostasía. O sea, lo que nos dice Cristo, y luego San Pablo, pues de nuevo repite también, es que previo a la venida del Señor va a haber una situación de apostasía generalizada. O sea, va a haber una pérdida generalizada de la sociedad de la fe, y por tanto, si estamos viendo esto, pues es un signo de que probablemente nos estamos acercando ya a esto. El otro signo, que en realidad se refiere a lo que en otros sitios pues está descrito como el anticristo, ¿no? Es ese que se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, ¿no? Esto pues efectivamente todavía no se ha producido, pero también podríamos decir que el terreno pues está muy preparado, porque nuestra sociedad, una vez que ha entrado la apostasía, pues es muy fácil que venga cualquiera reclamando, venga un salvador, ¿no? Pues reclamando ese papel, ¿no? de salvador, usurpando el puesto de Dios, ¿no? El propio catecismo, que también es muy interesante, dice que también pues conocer, ¿no? Lo que nos dice el catecismo, ¿no? El catecismo dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y aquí pues se está advirtiendo el catecismo, nos advierte que llegará un momento, o sea que está dicho por la Escritura y por las profecías, que la Iglesia tendrá que pasar esa prueba y la sociedad en general, y que habrá esa impostura, o sea, llegará alguien que dirá yo puedo resolverlo todo y pretenderá sustituir a Dios. O sea, ese es un poco lo que nos está avisando, una solución aparente a los problemas al precio de la apostasía y de la verdad. Entonces, bueno, pues esto es importante que lo conozcamos, que lo tengamos presente,
para que luego, pues cuando llegue el momento, seamos capaces de reconocerlo y podamos estar preparados, ¿no?, para poder responder a esto, ¿no? Hay otro texto que también es interesante, ¿no? O sea, está salpicado la escritura, ¿no?, de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, tiene una breve referencia, pero es interesante. Dice: tener en cuenta, ante todo, que en los últimos días vendrán hombres que se burlan continuamente de todo y que viven según sus propias concupiscencias, y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa como desde el principio de la creación. Que esto pues también lo vemos, ¿no? O sea, mucha gente pues que se puede burlar y dice, bueno, esto de la segunda venida, esto de la parusía del Señor, pues ¿cuándo se va a producir, no? Pues llevan ya no sé cuántos siglos y esto no llega y no se produce, ¿no? Y aquí nos lo dice San Pedro, dice, pues atención, ¿no?, que habrá estos hombres, ¿no?, que se burlan, ¿no?, que viven según su concupiscencia, que es lo que vemos también en esta sociedad, ¿no?, un desenfreno total, ¿no?, en lo que es lo material, en el placer, ¿no?, y lo vemos muy retratado. O sea, que a veces es sorprendente cómo la escritura, pues ante nuestros ojos, pues se hace realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tenemos que tenerlo meditado, guardado en el corazón, para ir reflexionando y para ir, como decíamos antes, pues ir entendiendo el momento que vivimos y sobre todo pues poder vivir nuestra fe cristiana de acuerdo a este momento, ¿no?, y con la fuerza que vamos a necesitar para ir pasando pues a través de esta etapa, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con un tercer mensaje también muy interesante. Este de nuevo es de la Virgen María, es del 17 de octubre del 2006. Verás, Marga, ¿no me ves en estos días que yo también estoy muy contenta? A pesar de que lloro por algunas almas, son muchas también las que me dais alegrías. No quiero contigo tanto predecir acontecimientos futuros como cambio de corazones. Quiero volver a todos los hombres a mí. Ahora os preparo para acontecimientos venideros, formándoos en el amor absoluto, la entrega absoluta, la abnegación absoluta, porque serán tiempos extremos para los que se han formado en las heroicidades. Tiempos extremos, sí, en los que padres acusarán a los tribunales a los propios hijos, entregándolos a las fieras. Amigos matarán amigos, hermanos a hermanos. Desesperación y caos en el mundo. Solo la familia que logre reunirse congregada en torno a mí y a mi rosario permanecerá unida, será preservada, aunque se le cierren todas las puertas. Mirad, os preparo, amor extremo, sacrificio extremo, trabajo extremo, para poder vivir aquellos días. Grandes tentaciones que os harán querer abandonar, tendréis que soportar. Se volverá muy duro seguir el camino. Quiero prepararos al amor de Dios. Quiero prepararos para que améis. Aunque os sintáis despreciados y humillados, abandonados de vuestros más queridos. Para la austeridad, privándoos voluntariamente de las cosas elementales. Para cuando lo tengáis que hacer obligados. Para el trabajo, sabed, hijos míos, que habrá tantas deserciones que vuestro trabajo se tendrá que ver multiplicado por 1000. Solo vencerán los que me amen. Para ello os preparo al amor, abrir el corazón. Hijos míos, vuestro corazón se encuentra cerrado, es opaco, duro, impermeable, impenetrable. Yo ahora desciendo poco a poco como lluvia de rocío sobre vosotros, para haceros más permeables a la gracia y al amor de Dios. Así poder reblandecer la tierra de vuestro corazón, para que pueda anidar la semilla del amor. Alguno abre un paraguas tan grande como su miedo, porque teme mi acción en lugar de aceptarla, y yo no puedo hacer nada, no puedo pasar, no puedo transformarlo. Otro me rechaza abiertamente y se aparta de mi campo de acción, de la porción de donde voy a llover. No le puedo obligar, mi acción no le alcanza. Otros tratan incluso de alejar a los demás de mí y de mi amor. Desdichados, se negaron a sí mismos la salvación eterna. Pero venid vosotros, dichosos de mi Padre, venid a gozar del descanso eterno. Los corazones que yo logre transformar serán morada del Altísimo, terreno sobre el que vendrá por segunda vez a la tierra. Sobre ellos podrá descender para cuando yo os haya preparado. Venid, esperad,
veréis la salvación de Dios. Abríos a la salvación. Abríos a mí y yo os podré transformar. No sabéis amar, hijos, no sabéis amar. Venid a mí. Amén. Bueno, y continuamos en la misma línea. Vas a pedir disculpas a nuestros radio oyentes porque en esta semana pues los mensajes están siendo pues eso, muy intensos, fuertes, pero es muy importante. Yo creo que esto es algo central y que en algún momento pues hay que meditarlo y hay que ser consciente de ello. Y aquí desde luego nos está diciendo algo importantísimo la Virgen, que yo creo que hay que resaltarlo, ¿no? Nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué este libro, ¿no? ¿Por qué estos mensajes? ¿Por qué tantas apariciones a lo largo del mundo de la Virgen María, ¿no? ¿Por qué tantos carismas extraordinarios también, como estamos viendo? Bueno, pues todo tiene una razón y es muy sencillo, es para prepararnos de una forma especial y adecuada a estos tiempos y por medio de María, como ya había sido predicho y decíamos antes, por los santos, por la Escritura. Recuerdo ahora, por ejemplo, el Apocalipsis también nos muestra, hay un momento, para los que nos escuchan que recuerden el Apocalipsis, hay ese texto que se lee muchas veces, ¿no? en las lecturas, que es la mujer vestida de sol y con 12 estrellas y que es una imagen de este momento también, o sea, hay un signo y ese signo es María y es el signo que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para qué nos prepara la Virgen? Bueno, pues nos prepara para el amor extremo. O sea, vamos a pasar son tiempos extremos y por tanto nosotros tenemos que estar preparados para vivir el amor extremo, ¿no? El sacrificio extremo, el trabajo extremo. O sea, tenemos que responder de esta forma y ella no nos envía desarmados, ¿no? Sin preparación, ¿no? Lo que viene es, pues precisamente, a prepararnos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso pues tenemos que estar tan cerca de ella y ser conscientes de que se nos multiplica el trabajo. O sea que, como decía también, pues hay muchos que abandonan, ¿no? Y se multiplica el trabajo y hay que trabajar por 1000. O sea, lo que se debería de haber hecho entre muchos, por esos muchos que han abandonado, los pocos que queden, pues tienen que trabajar por todos esos muchos que no están, ¿no? A mí me ha puesto un punto sobre la I este mensaje, José Antonio. Pues sí, efectivamente es duro como el resto de mensajes de hoy, muy duro, ¿no? Pero yo me he quedado en eso, en el llamamiento de María a esa preparación extrema, ¿no? Y me he querido quedar en la negación de nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, porque llegará un momento en que tendremos que darnos con tal intensidad y con tal amor, ¿no? Como dice la Virgen María, que no estamos acostumbrados, por lo menos yo, ¿no? Yo, pues eso, hacía un ejercicio de autocrítica, ¿no? Y de darme cuenta de lo caros que nos vendemos, de lo poco acostumbrados que estamos a pasar de nosotros mismos, a no tener en cuenta nuestros deseos, y a veces pues eso, que nos da por pensar, uy, cómo quiero a la Virgen, sí, la quiero muchísimo, en esos momentos de oración que tenemos tan bonitos a veces, ¿no? Que son regalos del Señor, pues eso, te da por pensar, uy, sí, yo la quiero muchísimo, yo les quiero muchísimo, yo me voy a entregar a tope, sí, pero en el día a día no hace falta llegar a estos momentos, ¿no? Que vendrán momentos extremos, pero en el día a día, hoy día, ¿no? Pues yo me doy cuenta de la cantidad de veces que no estoy dispuesto a dar un paso más allá, ¿no? Y esto tiene que hacernos reflexionar y duramente, porque los tiempos que se nos vienen encima van a ser duros, no van a soportarlo personas que no estén dispuestos a darlo todo por el Señor, ¿no? Y todo no es lo que nosotros nos imaginamos, es lo que ellos nos tengan preparado, ¿no? Cuidado con esto, porque también nos puede ser una tentación, ¿no? Podemos imaginarnos qué nos va a pedir y siempre nos ponemos en cosas malas, y es un mal ejercicio ponerse a imaginar qué es lo que nos puede venir y qué es lo que nos puede pedir el Señor, ¿no? Es un mal ejercicio, no debemos hacer eso, ¿no? Será lo que Dios quiera y lo que nos pida, y nunca sobrepasará nuestras fuerzas, eso siempre, ¿no? Dios nunca nos pedirá nada que sobrepase nuestras fuerzas. Ahora, eso sí, si no nos acostumbramos a vencernos en el día a día, si no somos fieles en lo poco, pues
pues muy probablemente cuando tengamos que ser fieles en lo mucho no estemos a la altura, ¿no? Pues yo me he fijado que la Virgen nos ha dejado en este tiempo un arma muy especial, que es el rosario, ¿no? Y que va a ser un arma muy eficaz en estos tiempos. De hecho, tengo entendido que tiene gracias especiales, ¿no? El rosario ahora. Y lo vemos que la Virgen nos lo pide repetidamente en sus apariciones, ¿no? Que recemos el rosario, que lo recemos con el corazón. Y bueno, pues yo creo que es un arma muy importante que debemos usarla ya. Sí, desde luego, si no, casi lo de rezar el rosario diario, yo creo que es una práctica que casi es, diríamos, imprescindible, pero un poco por todo esto, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo lo explica la Virgen. Dice, mirar, yo como os voy a dar como un rocío, como una lluvia de rocío sobre vosotros para haceros más permeables vuestro corazón, para transformar vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en realidad? Lo que nos está pidiendo, lo que decías tú, Óscar, ¿no? A ver si me van a pedir, ¿no? Si nos pide una cosa muy sencilla, mucho más sencillo, que es que quitemos el paraguas, o sea, que nos dejemos empapar por ella, o sea, que confiemos, o sea, que tengamos una actitud de confianza, de abandono, porque luego ella es la que se encarga, ella nos va a llevar en volandas, ¿no? Y aquí quería decir algo importantísimo, yo creo lo más importante de todo el programa y de todo lo que hemos leído hasta ahora. Hay una frase aquí que es fundamental, que es esencial y que quiero recalcar muy bien, ¿no? Dice, en la parte final del mensaje decía, los corazones que yo logre transformar serán morada del Altísimo, terreno sobre el que vendrá por segunda vez a la tierra. Sobre ellos podrá descender para cuando yo os haya preparado. Bueno, esta frase es esencial y aquí hay una profundidad muy grande, pero esto se refiere a algo que todos conocemos. Cuando la Virgen en Fátima dijo, y al final, iba hablando una serie de cosas, y dice, y al final mi corazón inmaculado triunfará. Pues se está refiriendo a esto, o sea, que hay un momento en que la Virgen, a través de este rocío, de esta transformación de los corazones, nos va a transformar. Y cuando haya ocurrido esto, será cuando venga el Señor. O sea, que cuando se produzca el triunfo del corazón inmaculado de María, y el triunfo del corazón inmaculado de María serán todos los corazones que ella haya conseguido transformar. Y cuando esos corazones ya sean suyos y sea tierra suya y estén formados como en su corazón y como ella ama y como ella actúa, en ese momento es cuando vendrá el Señor. Y lo dice así, de esta forma tan bonita, pero ¿qué es esto? O sea, la parusía se producirá cuando haya triunfado la Virgen María en nuestros corazones, ¿no? Dice, sobre ellos podrá descender para cuando yo os haya preparado. O sea, que esto es algo, yo diría, pues lo más importante, ¿no? Casi de lo que hemos visto. Entonces, por eso nos tenemos que dejar transformar por la Virgen María, porque nos va a llevar, como decía San Luis María Griñón de Montfort, dice, los santos de los últimos tiempos serán santos como nunca los ha habido, de una altura que superarán como los cedros a los arbustos, a los santos de épocas anteriores. O sea, que este es un momento donde el que se deje llevar por la Virgen María y transformar va a alcanzar una santidad muy superior a la de todos los santos anteriores. O sea, eso nos está llamando, o sea, no hay... Y simplemente nos dice, dejaros, confiar en mí, consagraros a mí, abandonaros, porque este es el plan. Nos está explicando el plan que ella tiene, el plan de Dios y un poco la secuencia. Entonces, esto yo creo de todo lo que hemos visto es lo más importante, porque es donde nos tenemos que dejar llevar, donde nos tenemos que dejar conducir, y haciendo esto cumpliremos todo lo demás, ¿no? Podremos amar hasta el extremo, trabajar hasta el extremo, salvaremos almas y nos salvaremos nosotros también y estaremos preparados para recibir al Señor, ¿no? Bueno, pues ya solo nos queda recordar cómo conseguir el libro, ¿no, Marisa? Sí. La dirección de correo electrónico para pedir el libro es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, y el teléfono es el 5559-0547. 5559-0547. La web para tener toda la información del libro es vdcj-tomo-rojo.com. Para enviarnos tus comentarios puedes escribir un correo a verdaderadevoción@gmail.com, verdaderadevoción@gmail.com. Bueno, pues nos despedimos ya, hasta la semana siguiente. Buenas noches.
venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.